Muy buenas tardes. Tengo el gusto de presentarme. Soy Roberto Brasca. Estamos acá en el ciclo de Científicos con Voz y Voz en el formato nuevo que nos convoca de Ciencia y Tecnología en Casa. Nos convoca hoy el tema, como decía, Córdoba volcánica. Va a presentar mi compañero Roger al doctor encargado de la charla, alguien que sabe mucho del tema. Acá Roger va a presentarlo. Roger, ¿estás ahí? Hola, buenas tardes. Vamos a presentar a nuestro expositor. Estudió geología en la Universidad Nacional de Córdoba y se especializó en volcanología en la Universidad Nacional de Salta. Desde el año 2010 reside en la provincia, trabajando en el Centro de Investigaciones de Ciencias de la Tierra en la Universidad Nacional de Córdoba como investigador principal del CONICET. Su trabajo de investigación se ocupa de volcanes en Neuquén, Salta, Jujuy, Mendoza y Córdoba, en nuestro país, y volcanes de Costa Rica, Brasil y Antártida. Dicta cursos de especialización en el posgrado y trabaja activamente en la divulgación de los volcanes y sus erupciones. Le damos la bienvenida, muchas gracias. Hola, Hola, Iván. buenas tardes. Sí, díganme si me escuchan bien, hagamos la prueba, ¿sí? Sí, Perfecto. se escucha perfecto, Iván. Bueno, nos juntamos un ratito a charlar un poco sobre los volcanes de Córdoba, porque en realidad es raro, ¿no? Decir que hay volcanes en Córdoba, siempre uno los asocia a las cordilleras, digamos, ¿sí? A la cordillera de los Andes, fundamentalmente en todo el continente. Pero bueno, aquí en Córdoba también tenemos volcanes que han hecho erupción no hace mucho tiempo atrás, en el tiempo geológico. Esta foto inicial, digamos, sí, es uno de los volcanes más bonitos, ¿sí? Uno de los conos volcánicos más bonitos que tenemos en la provincia, que es el Cerro Ciénaga, muy cerquita de la localidad de Taninga, ¿sí? La vieja ruta 20 que va hacia los túneles pasa muy cerquita de este volcán y se lo puede apreciar en toda su magnificencia, ¿no? Vamos a empezar un poquito con un tema que es bastante raro para la audiencia en general, que es el tiempo geológico, ¿sí? El tiempo geológico es un concepto que por ahí, como no aplica a los tiempos humanos, es difícil de comprender. Pero aquí abajo, por ejemplo, vemos una escala de tiempo desde que se crea el planeta hasta hoy día, y vemos que el hombre ocupa prácticamente la última parte. Esto es tan así que si dividiéramos en una escala de 24 horas toda la historia de la Tierra, el hombre aparece en la mitad del último segundo. O sea, realmente estamos hace muy poquito en el planeta, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de las erupciones volcánicas en Córdoba, nos vamos a tener que referir indefectiblemente al tiempo geológico, ¿sí? ¿Dónde hay volcanes en Córdoba? Acá vemos un mapita de estos modelos de elevación digital donde se ve la topografía, se ven todas las sierras, ¿cierto? Nos vamos a ubicar, digamos, donde hay volcanes que ya están extintos, obviamente, dentro de la provincia. El primer lugar es aquí en la localidad de La Pampa de Pocho, entre las localidades de Taninga, muy cerquita de Taninga, Salzacate, es todo este complejo que se ve con una expresión topográfica, ¿sí? Es casi como un gran huevo frito, ¿no es cierto?, con un núcleo en el medio. Bueno, ese es el complejo volcánico de Pocho, conocido por haber hecho erupciones en los últimos millones de años. Otro lugar paradigmático es el nuevo camino este del Cuadrado, ¿sí? En las Sierras Chicas, cuando cruzamos, ¿no es cierto?, desde Salsipuedes hasta La Falda, pasamos por todo un terreno volcánico muy cerquita de la divisoria de aguas de las Sierras Chicas, donde se pueden ver eventos volcánicos de hace bastante más tiempo, bastante más millones de años, digamos, pero se pueden ver rocas volcánicas. Y el tercer lugar, muy importante, en los alrededores de embalses, ¿sí? En Villa Rumipal, por ejemplo, se ven afloramientos o rocas volcánicas que han hecho erupción hace unos cuantos millones de años, ¿sí? Estos son los tres sitios más paradigmáticos donde hay volcanes en Córdoba. Ahora, ¿qué edad tienen estos volcanes? En primer lugar, los de la Pampa de Pocho,
Lo ubicamos en un piso geológico que nosotros le damos unos nombres muy raros, pero es aproximadamente hace 5 millones de años. Entre 4 y 7 millones de años atrás hicieron erupción estos volcanes, ¿sí? Los de Sierras Chicas son mucho más viejos, corresponden al periodo Cretácico, donde fíjense, acá hay una columnita, nosotros le llamamos columna geológica o de tiempo geológico, donde están casi todos los fósiles de mamíferos, peces, aves, todos los seres que conocemos en los últimos tiempos, digamos, ¿sí? Se desarrollan en este piso. Bueno, el volcanismo este de Sierras Chicas tuvo lugar cuando estaban los grandes reptiles dominando el planeta, ¿sí? O sea, dinosaurios, la mayor, el mejor representante. Lo mismo en las sierras de Cóndor, un poquito más vieja, pero también dentro de las... corresponde a la era cretácica, ¿sí? Ahora ya sabemos dónde hay volcanes en Córdoba. Pasamos a definir qué es un volcán. ¿Qué es un volcán? Es un tema bastante complejo, digamos, ¿sí? Y de discusión en todo el ámbito internacional. Al día de hoy se lo sigue redefiniendo todo el tiempo, digamos. Pero básicamente, ¿no es cierto?, es un reservorio de magma, un conducto que llega a la superficie con una expresión superficial, le llamamos edificio volcánico. Este edificio volcánico puede tener muchísimas formas, depende de la erupción. Todos los productos o rocas volcánicas que caen desde la nube esta de cenizas, que caen como bombas, que implosionan en las laderas del volcán, y un montón de cuerpos más, digamos, que son las expresiones superficiales de esta salida de magma. Hay volcanes que son efusivos y hay volcanes que son explosivos, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, esta es una erupción efusiva. La gran mayoría de los volcanes tienen erupciones efusivas, que son como chorros de lava, ¿sí? Lo vamos a ver rápidamente en este video. Fíjense que sale el magma como borbotones y forma ríos de lava que se van deslizando, aprovechando generalmente valles fluviales, ¿sí? Valles ocupados por ríos, muy cerca de la boca eruptiva, va arrojando todo el magma y convirtiéndose en ríos de lava que van quemando toda su paso. Estos son los volcanes más inofensivos que hay, son los que se denominan de tipo hawaiano, porque es la erupción que predomina en Hawái. Ahora bien, hay volcanes que son explosivos, que son la mayoría de los volcanes que hay en los Andes, ¿sí? Estos volcanes producen erupciones mucho más violentas, con mucha más energía liberada, donde se forman chorros. Estos son chorros de gas y partículas sólidas que se inyectan en la atmósfera hasta un punto en que la densidad de todo ese sistema de partículas sólidas y gas se iguala a la atmósfera y se arma como un paraguas arriba de la erupción, ¿sí? Esta es la erupción típica del volcán andino. Casi todos nuestros volcanes en toda la cordillera de los Andes hacen erupciones de este tipo. ¿Cómo un tema interesante que ha surgido en los últimos años es el de la clasificación de los volcanes. Disculpen que esto está en inglés, digamos, ¿sí? Pero los volcanes se clasifican igual que los terremotos de acuerdo a cuán explosivos son, o sea, a cuán violentos son. Siendo 0, por ejemplo, el extremo donde casi que no hay, todo el volcanismo es efusivo, como el que vimos en el primer video, y en el otro extremo los volcanes más explosivos que existen, ¿sí? Esto se llama en español índice de explosibilidad volcánica y va de 0 a 8, ¿sí? Muy parecida a las magnitudes de los terremotos, ¿sí? Donde va de 0 a 12, bueno, acá de 0 a 8. La mayoría de los volcanes en los Andes tiene erupciones entre 3 y 8, ¿sí? O sea, no tenemos casi erupciones tipo hawaiana, 0, 1 o 2. Ahora, ¿cómo se forma un volcán? ¿De dónde viene el magma? ¿Sí? Esa es una pregunta y cada vez que hay una erupción aparecen las definiciones de placas tectónicas y todo que muy pocas veces se entiende, digamos, porque no es un concepto fácil. Toda la Tierra está cubierta por una piel muy delgada que está acá en esta lámina de color gris, ¿sí? Es toda una piel que cubre el planeta con una capa rígida, que es esta naranja oscura, y que está flotando sobre líquido, o semilíquido, digamos, un estado plástico de la materia. De acá viene todo el magma, de lo que denominamos manto astenoférico. Ese magma
llega a la superficie a través de los volcanes. Vemos, por ejemplo, cómo se mete una de las placas, ¿no es cierto? En el caso de los Andes, es la placa pacífica que se mete bajo la placa sudamericana, y a medida que se va metiendo, todas las rocas que componen, ¿no es cierto?, la placa oceánica, empiezan a deshidratarse, hay aporte de agua, y se forma fusión de la roca, es como que se funden. A determinada profundidad empieza la roca a fundirse, y gracias a esa fusión, ¿no es cierto?, de toda esta placa oceánica, toda la placa pacífica que se está metiendo, se forman como burbujas, ¿sí?, de material líquido, que como es líquido, asciende, ¿no es cierto?, hasta la base del volcán, se mete dentro de la corteza y forma lo que llamamos una cámara magmática o un reservorio de magma, es donde se almacena magma, que está esperando salir a la superficie. Cuando se dan las condiciones, este magma alcanza la superficie y forma un volcán. Este es el proceso por el cual se funden las rocas. Yo les decía, esta, por ejemplo, es la placa pacífica metiéndose acá abajo, y estos son los Andes, ¿sí? La placa acá empieza a fundirse con este mecanismo. Fíjense, esta es una roca seca, seca y caliente, digamos, ¿sí? Si yo le agrego agua, que son estas flechas azules, se meten todos los intersticios que tiene la roca y provoca la fusión o fusión parcial de las rocas sólidas, y se llenan de microcanales, ¿no es cierto?, de material líquido. Esos microcanales son los que forman el magma, que luego sube y alcanza la base de la corteza, se almacena en la cámara magmática y espera para hacer erupción. Es como que hacen cola las cámaras magmáticas a ver cuándo hacen erupción. Uno de los desafíos de la volcanología hoy es conocer ese momento, cuando la cámara magmática o el reservorio de magma se va a desestabilizar y va a provocar una erupción en superficie. Ahora, ¿cómo funciona? Ya hemos visto cómo se forma el magma, ¿sí? Ahora vamos a ver qué pasa cuando hay una cámara magmática bajo un volcán y esa cámara magmática, ¿no es cierto?, ya tiene algunas fases de cristales, algunos minerales que se van formando, pero la mayoría es líquido, ¿sí? Cuando progresa, ¿no es cierto?, la evolución de este sistema, ¿no es cierto?, de sólidos y líquidos, cuando se libera la presión, el gas se exsuelve de la cámara magmática. Exsuelve quiere decir que se separa. Esto es lo mismo cuando destapamos una botella, por ejemplo, de una bebida gaseosa, ¿sí? Al sacarle el tapón, se liberan todas las burbujas, ¿sí? Una cámara magmática es lo mismo. Le hemos sacado un tapón en la superficie y el gas se separa, ¿no es cierto?, de esta fase y empieza a formar un montón de burbujas que van ascendiendo muy rápidamente. Hay veces que la velocidad de ascenso de esta burbuja es supersónica, ¿sí? Va subiendo y cuando llega a la superficie, ¿no es cierto?, si tiene la posibilidad, hace una erupción. Esto se transforma y genera lo que sabemos, denominamos como un volcán, ¿sí? Esta mezcla de gas que hay acá y de partículas en torno a las bocas eruptivas son precisamente las burbujas esas que venían ascendiendo, que es todo el gas y todas las partículas sólidas que se forman, ¿sí? Esta es una simplificación, digamos, de cómo llega el magma, ¿no es cierto?, desde una cámara hasta la superficie. Volvamos a Córdoba, ¿sí? Veamos el complejo este de la Pampa de Pocho, que lo teníamos ubicado, ¿no es cierto?, en el oeste de la provincia, ¿no es cierto?, casi en el borde de la Sierra de Pocho, o entre las Sierras Grandes y la Sierra de Pocho, y viendo la topografía o las elevaciones, digamos, una especie de block diagrama, digamos, de lo que son las elevaciones en la zona, vemos que hay como toda una protuberancia en toda esta zona de la Pampa, ¿sí?, que es precisamente el complejo volcánico. Todos los volcanes están, la mayoría, ¿no es cierto?, de las rocas volcánicas forman esta protuberancia, y aquí dentro, ¿no es cierto?, en un patrón más o menos circular, ¿sí?, se disponen todos unos cerritos que tienen nombre en la localidad, como Cerro Foca, el Belis, el Ciénaga, y otros en el límite, casi en la divisoria de agua de la Sierra de Pocho, como el Yerbabuena, Agua de la Cumbre y los Burros, ¿sí? Son los nombres locales que se dan a todos estos conitos volcánicos dentro del complejo.
¿Cómo era Córdoba hace 4 millones? Cuando ocurrían estas erupciones, Córdoba tenía una configuración que no tiene, es parecida a la de hoy, pero bastante diferente en otros aspectos, ¿sí? Nosotros sabemos primero, ¿por qué hay volcanes en Córdoba? ¿Sí? Hace 4 millones de años, ¿se acuerdan esa placa oceánica que se metía del Pacífico bajo la placa sudamericana? Aquí, a la altura de Córdoba, no tiene una inclinación estándar, sino que bajo desde Mendoza hasta Córdoba prácticamente, hasta el límite con Santa Fe prácticamente, toda la placa oceánica abajo está horizontal. Y este es el motivo por el cual tenemos volcanes acá. Las condiciones de fusión de las rocas se dan tanto acá como acá, o sea, tenemos probabilidad de que haya erupciones en los Andes, tanto como probabilidad de que haya erupciones en Córdoba. Estamos hablando de hace 4 millones atrás, ¿no es cierto? Entonces, por eso se generan los volcanes, porque la placa está a una profundidad como para fundirse y generar magma. Otro de los rasgos importantes de hace entre 4 y 7 millones de años es que Centroamérica no existía. Sudamérica estaba dividida de Norteamérica y la placa del Caribe, que contiene todos los países de Centroamérica, estaba más al oeste de lo que está en la actualidad y se junta recién hacia los 4, 3.8 millones de años. ¿Sí? Se conectan las dos Américas con América Central. Ese era el marco, digamos, en el cual las erupciones estas de Pocho ocurren. Había herbívoros muy grandes, muy parecidos a los perezosos, pero gigantes, y lo que había era la clásica palmerita esa de Pocho, que es la palma caranday, o palmas, de las cuales se alimentaban estos herbívoros. O sea, los herbívoros ya no están, hay otros animales, pero la flora era bastante similar. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasó en Pocho? ¿Sí? ¿Cómo fue la historia volcánica de todo este complejo? ¿Sí? Sabemos, haciendo geología, ¿no es cierto?, viendo las rocas, que esta línea gris que pongo aquí es todo el límite en el cual hacia adentro encuentro rocas volcánicas o rocas asociadas a la erupción. ¿Sí? O sea, las erupciones cubrieron toda esta superficie. ¿Sí? Primero hubo grandes explosiones, como la que veíamos en esta diapositiva. ¿Sí? Ha sido una erupción muy similar a esta, ¿no es cierto?, donde salen grandes chorros de gas, material incandescente, ¿no es cierto?, que alcanza la atmósfera. Deben haber sido bastante altas porque tiraron ceniza en casi toda la provincia, o sea, deben haber superado los 10.000 metros fácilmente. Y con toda esta erupción, ¿no es cierto?, se formaron un tipo de rocas. ¿Sí? Así empezó el volcanismo en Pocho. Con una gran erupción, una gran columna eruptiva de miles de metros de altura, ¿sí?, que depositó ceniza en gran parte del territorio de la provincia. Luego, dentro de esta dinámica muy explosiva de los volcanes de Pocho, hubo muchos impactos de bombas. ¿Qué quieren decir esto? Pedazos de magma o pedazos de roca que vuelan desde el conducto, como en este video, y caen muy cerquita de la boca eruptiva. ¿Sí? Estos elementos, digamos, son los que vemos hoy en la historia geológica y nos hace ver a veces estas bombas, ¿no es cierto?, producen daños, producen incendios, como estamos viendo en este video, de las cuales queda registro geológico en Pocho. Si vemos, por ejemplo, esto es muy cerquita de la localidad de Cañada de Salas, y vamos a ver uno de estos bloques o bombas impactando en material que todavía estaba caliente, recién se había depositado, ¿sí? Y quedan los calcos de marca del impacto. Esas capas de ceniza, ¿no es cierto?, se denominan flujos piroclásticos y se forman de esta manera. Cuando la incandescencia, ¿no es cierto?, de todo el material que está saliendo y forma la columna eruptiva durante estas erupciones explosivas, no puede ascender porque es muy denso o muy pesado, ¿no es cierto?, se cae y fluye como un río. Entonces tenemos verdaderos ríos que en vez de agua y arena llevan material particulado, una mezcla de sólidos, ¿no es cierto?, sustentados por gas. En realidad son nubes de gas con mucho material sólido que fluyen a muy alta temperatura y a muy alta velocidad. La mayoría de las veces pasan los 100 kilómetros por hora.
y van desbastando todo a su paso porque están a más de 400 grados. ¿Sí? Estos ríos o corrientes piroclásticas fueron muy comunes en Pocho. Hoy las vemos, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, vemos en el video, alcanza los 200 kilómetros por hora, ¿sí? Y cubre todo a su paso y va destruyendo todo a su paso. Es mucho más peligroso que una lava, digamos, ¿sí? Porque se produce en muy poco tiempo, da muy poco tiempo de respuesta y va a muy altas temperaturas. Fíjense recién en esta parte del video, esto es filmado de noche, se pueden ver las temperaturas, ¿no es cierto?, a las cuales van corriendo estos ríos de gas y piedra, ¿no? Desbastan todo a su paso, ¿sí? Todo lo que es infraestructura queda devastado y quemado, mayor parte de las veces, y son el evento volcanológico más peligroso que existe, ¿sí? Bueno, de esto hubo mucho en Pocho. Hubo muchas corrientes de estas piroclásticas que cubrieron toda el área esa que veíamos hasta Taninga. El testigo de todas estas corrientes piroclásticas son estas rocas, tanto las marrones como las blancas. Son los testigos de que hubo corrientes piroclásticas y esto es lo que queda una vez que se frenan y se depositan, ¿sí? Toda esta roca se forman quizás en fracciones de minutos, ¿sí? Y tardan bastante tiempo en enfriarse, ¿sí? Bueno, ahora vemos todo este volcanismo extinto y estas son las rocas que producen. ¿De dónde vino todo esto, digamos? ¿Sí? Interpretamos un conducto que está marcado en esta zona roja, un gran conducto, ¿sí? Por el cual salió todo este material explosivo. Todas las corrientes piroclásticas, fíjense, son todas estas crestas que se ven en la topografía. A partir de esta zona circular, ¿no es cierto?, se dispersaron en forma radial y fueron, perdón, me pasé, en forma radial y fueron depositándose, ¿sí?, frenándose y enfriándose en el mismo lugar en que la vemos hoy en día, ¿sí? Estos grandes cráteres en volcanología los llamamos calderas, son vaciamientos muy grandes de la cámara magmática o del reservorio, que produce evacuaciones de grandes volúmenes de roca volcánica en superficie en muy poco tiempo, quizás en segundos, en minutos, ¿sí? Y produce un vaciamiento de todo este hueco que estaba lleno de magma, entonces casi todo el pedazo este de corteza se hunde, como si fuera un pistón de un motor de explosión, ¿cierto? Un pistón dentro de un cilindro bajando. Es lo que denominamos calderas. Bueno, todavía no la conocemos muy bien, la estamos estudiando a la de Pocho, pero suponemos, todo indica, ¿no es cierto?, que las erupciones estas explosivas estuvieron asociadas a este mecanismo. Acá en la imagen, por ejemplo, satelital, esta es de la zona de Catamarca, la zona de la Puna en Catamarca. Este es el Cerro Galán, es una gran caldera igual a esta y parecida a la que estamos viendo en Pocho, pero la de Pocho tendría unos 4 o 5 kilómetros de diámetro, esta tiene 30 kilómetros de diámetro, ¿sí? La del Cerro Blanco, que sería equivalente más o menos a lo que estamos interpretando en Pocho. Esta fue la erupción en la provincia de Catamarca, ocurrió hace 4.000 años, no hace mucho, y tiene más o menos unos 4 o 5 kilómetros. Pero responden todas al mismo mecanismo, ¿sí? La subsidencia de un pistón de roca en un cilindro de la corteza. Después de todas estas explosiones, ¿sí?, vinieron los domos. Después de todo, ¿a qué le llamamos domos? ¿Sí? Este es el diámetro, ¿no es cierto?, que nosotros veíamos en la pampa de Pocho, y todos estos puntitos rojos que vemos, que son las alturas, las más grandes alturas de la zona, el Yerbabuena, el Agua de la Cumbre, el Poca sobre todo y el Ciénaga, les denominamos domos. ¿Qué son los domos? Los domos son, fíjense, por ejemplo, este es un vuelo sobre uno de los domos, que es el Cerro Vélez. Son como crestones de rocas que aparecen así, como agujas de roca volcánica, ¿sí? En realidad lo que estamos viendo es magma, que no explotó, sino que llegó a la superficie en un estado casi sólido. Para lograr emplazar esto, por ejemplo, pasan a veces meses o quizás años, ¿sí? Son como trozos de magma semisólido que van tratando de alcanzar la superficie y por la fuerza interna que tienen, se van metiendo en la corteza y van generando estas protuberancias de roca volcánica. ¿Qué es lo que vemos en Pocho? Casi todos los cerros son domos, o sea,
magma semisólido que se ha emplazado con mucha fuerza interna, ¿sí? Este es un vuelo en dron sobre el mismo Cerro Ciénaga, el que teníamos en la portada inicial de la charla. Fíjense, todo el conducto es bastante lineal por el cual salió el magma, digamos, y todo esto es un pedazo de roca volcánica que se metió en la corteza como si fuera un puño en dirección de abajo hacia arriba, ¿sí? Y provoca, ¿no es cierto?, esta forma topográfica, ¿sí? O sea, sabemos entonces que la mayoría de los cerros estos que vemos en la Pampa de Pocho son domos que representan la erupción intermedia, casi final, ¿no es cierto?, de lo que fue la erupción del complejo de Pocho. ¿Cómo se forman estos domos? Lo más ilustrativo que hemos visto es el Monte Santa Elena, en el estado de Washington, en Estados Unidos. En el año 82 hubo una erupción muy fuerte, y luego de la erupción se formaron estos domos, al igual que en Pocho. Luego de una erupción grande, decíamos, se emplazan estos domos. Vamos a ver un time-lapse, o sea, fotografías tomadas, ¿no es cierto?, cada tantos días, que va dando cuenta del crecimiento de estos domos, ¿sí? Fíjense, desde el 2004 hasta el 2008. Acá adentro, como si fuera una ballena que está saliendo del océano, ¿sí?, va saliendo un trozo de magma. Fíjense, ya van pasando casi un año desde el inicio. Acá sale otro, ¿sí? Son pedazos de magma semisólido que van saliendo a la superficie, van desmoronándose, van creciendo en los costados, ¿sí?, dando formas complejas, pero que al final, ¿no es cierto?, fíjense, este es el último, ¿sí?, el último que se forma, donde tengo el mouse. Por acá vamos a ver la erupción de otro ahora. Acá van pasando los días, fíjense, noviembre 21, 22, enero, mayo, van pasando los meses, y aquí se forma el más grande, digamos, ¿sí? El crecimiento de estos domos es solamente visible a través de los time-lapse hechos, ¿no es cierto?, con cámara fotográfica, que ven el crecimiento en domos, y lo vemos como si fuera un video, pero esto ha tardado casi 4 años, ¿no es cierto?, en formarse. Muchos de estos domos muchas veces crecen, ¿no es cierto?, y se desestabilizan porque están en alguna pendiente, por ejemplo, en la ladera el terreno está inclinado, digamos, ¿sí? Y al estar inclinado y al estar creciendo mes a mes, día a día, año a año, acumulando, ¿no es cierto?, roca, llega un momento en que se pone inestable y se desmorona, ¿sí? Acá vamos a ver un ejemplo del monte Utsen en el 87 en Japón, ¿sí?, donde se forma una de estas corrientes piroclásticas, pero por desmoronamiento de nuestros domos, ¿sí? De esto también tenemos bastantes registros en Pocho. O sea, estos domos no crecieron de una vez, sino que iban creciendo, rompiéndose como este por la inestabilidad de las pendientes, y luego se emplazaba el domo final, que es lo que hoy vemos. Pero mientras se emplazaban estos domos, mientras se enfriaban, ¿no es cierto?, pasaban muchas cosas en Pocho, ¿sí? Una de ellas eran los lahares. Lahares es un término indonesio, ¿sí?, para referirse. En Indonesia hay muchísimas erupciones volcánicas que producen un montón de rocas volcánicas sueltas, y dado el clima húmedo, el clima tropical que tienen, después de cada lluvia, esas cenizas o material volcánico suelto se removiliza y forma grandes ríos de barro, ¿sí? Esos ríos de barro, que es todo roca volcánica, pero que lo moviliza el agua, los denominamos lahares, ¿sí? Estos lahares hay muchos en Pocho, así es como se forman. Son el famoso río de barro, digamos, donde el material es semisólido, ¿no es cierto? Hay una participación de agua, pero que eventualmente crecen muy rápido y son capaces de transportar muy grandes rocas. En el caso de Pocho, estos lahares se produjeron durante la erupción, ¿sí? Acá vemos, por ejemplo, cómo se forman estos lahares. Estos son los depósitos o la roca final. Fíjense el tamaño de roca que transportaban, ¿sí? Casi todo el material son fragmentos de rocas volcánicas, digamos, con una matriz de arena. Pero esto es lo que caracteriza a estos ríos de lodo, ¿no es cierto?, que son contemporáneos con la erupción, ¿sí? Fíjense este clasto, por ejemplo, como está todo craquelado, es porque estaba caliente y de golpe lo estamos metiendo en un
sistema de agua y piedras sueltas, ¿no es cierto? En un río de piedras sueltas y agua, se enfría rápidamente como si fuera caramelo, azúcar fundida, y se resquebraja todo, ¿sí? Esto es una evidencia de que estaban calientes al tiempo, o ocurrían durante la erupción, ¿sí? Lo mismo, vemos cómo se agrietan todos los clastos dentro de estos lajares de Pocho, ¿sí? Una de las cosas básicas es, ¿cuál fue el motivo de esta erupción? Bueno, la mayoría de los trabajos que hay en los Andes hablan de que luego de los grandes terremotos ocurren erupciones, ¿sí? Sobre todo terremotos de más de grado 7. Lo hemos comprobado en las últimas décadas, que después de los grandes terremotos de Chile ha habido una serie de erupciones a lo largo de los años. No es inmediata la respuesta, pero todas esas cámaras magmáticas se desestabilizan. Se destabilizan y hacen erupción y forman volcanes. Si vemos, por ejemplo, en la última década, todos estos puntos rojos y verdes han sido terremotos entre 3 y 5 que se han dado, ¿sí? Especialmente en el 2012, ¿sí? En la zona. Y estos terremotos, esta relación que hay entre un campo volcánico con respecto a los terremotos, obviamente, tiene alguna relación geológica. No podemos decir que los terremotos desencadenen erupciones en Pocho porque es una barbaridad. Pero no podemos desconocer que estamos en una zona tectónicamente activa donde ocurren terremotos y ocurrieron erupciones hace unos cuantos millones de años, ¿sí? Hay una relación espacial que debe ser considerada al menos geológicamente. Insisto, esto no quiere decir que terremotos que ocurran al día de hoy, ¿no es cierto?, al pie de la Sierra Grande o en la Pampa de Pocho vayan a llamar erupciones. Primero tiene que haber una cámara magmática en profundidad, cosa de la cual no hay prueba hoy día. Volvamos atrás, ya dejamos Pocho y volvamos a lo que era el Cretácico, ¿no es cierto?, de las Sierras Chicas de Córdoba, ¿sí? Veíamos que había ejemplos de volcanismo cretácico, ¿no es cierto?, o de rocas volcánicas cretácicas en el Camino del Cuadrado y en la Sierra de los Cóndores, dentro de lo que era el piso cretácico, ¿sí? ¿Cómo era Córdoba durante el Cretácico? Fíjense que acá les muestro la posición en la que estaba Sudamérica con respecto a África, ¿sí? Respecto a lo que fue la Pangea, la separación de los continentes. Recién se estaba formando el Atlántico, ¿sí? O sea, por ejemplo, entre el norte de Brasil, Guyana y Nigeria había muy poco océano de separación. A este tiempo, con esta configuración de los continentes, aquí en Córdoba, ¿no es cierto?, estaban teniendo lugar las erupciones, que estaban muy asociadas a esta separación de África, ¿no es cierto? Esta separación fue bastante dramática desde el punto de vista geológico y generó volcanismo durante el Cretácico en forma paralela, desde Córdoba, en forma paralela a los Andes, hasta casi el sur de Bolivia. Se formaban esta separación, ¿no es cierto?, del océano, formaba grandes grietas que se iban separando, que luego iban a ser ocupadas por el océano Atlántico. Lo mismo estaba ocurriendo acá adentro a menor escala, ¿no es cierto?, una gran grieta paralela a los Andes, desde Córdoba hasta Bolivia, ¿no es cierto?, donde se empezaban o se insinuaba, ¿no es cierto?, una separación dentro de la corteza y que generaba volcanismo. Dentro de lo que es hoy lo que se conoce como el Rift de Afar, en Etiopía, ¿sí?, en el borde noreste de África. Hoy hay una separación continental, está formándose, ¿no es cierto?, ahí el mar, y hay numerosas erupciones como el Erdal y muchos otros volcanes, ¿sí? Es muy común durante estas fases de separación continental que haya volcanes. Esto fue coetáneo, ¿no es cierto?, con el tiempo, el clímax, ¿no es cierto?, en cuanto los dinosaurios andaban por nuestro continente. Estas son todas las rocas volcánicas cretácicas que hay en Sudamérica, fíjense, como les decía, están bastante alineadas, norte-sur, paralelo a los Andes, desde el centro de Argentina hasta el sur de Bolivia, y también muy alineadas acá dentro del interior de Brasil, desde lo que es el estado de Goiás hasta Río de Janeiro. Son todos eventos de rocas volcánicas de esta época, ¿no es cierto? Estas erupciones, ¿no es cierto?, fueron muy tranquilas, si recuerdan el gráfico inicial, cuando clasificábamos las erupciones de 0 a 8, las erupciones cretácicas de Córdoba fueron 0, 1, 2 quizás a lo máximo, digamos, ¿sí? Fueron erupciones efusivas, tranquilas, sin grandes explosiones.
con muchos ríos de lava, mucha formación de roca volcánica a través de estos ríos de lava, ¿sí? Hoy vemos como testigo, ¿no es cierto? Esto es muy cerquita de la localidad de Almafuerte, muy cerquita del dique Piedras Moras. Todo este conjunto de rocas que vemos al costado del camino son las lavas estas que ocurrieron durante el Cretácico, y estos han sido los conductos por los cuales salía esa lava, ¿sí? Vemos también impactos de bombas, igual que en el caso de Pocho, o sea, trozos de magma que impactaban sobre rocas volcánicas todavía plásticas. Y vemos una cosa que son pedacitos de manto, digamos, ¿sí? Estos son pedacitos de la zona líquida de la Tierra que se fundió para formar el magma. Este tipo de volcanismo comúnmente recoge como muestra, ¿no es cierto?, de todo ese manto y las pone en superficie dentro de las lavas. Este es el aspecto que tienen las lavas, ya enfriadas, ¿no es cierto?, formando rocas volcánicas, donde vemos todas las burbujas internas que tenían las lavas, tal cual los documentales, los videos que recién veían, ¿no es cierto? Hoy, por ejemplo, podemos ver frente a Villa Rumipal, estas planicies, ¿no es cierto?, son todas las lavas que se formaron durante la época cretácica. Lo mismo que al costado de la Sierra de los Cóndores, todas estas especies de mesetas que vemos son precisamente estas lavas, ¿sí?, que ocuparon bastante territorio. Bueno, de un pantallazo muy rápido vimos lo que son las rocas volcánicas en Córdoba. A modo de chivo, vamos a ver un poquito de lo que hacemos los volcanólogos, ¿sí?, que somos geólogos especializados en volcanología. En realidad, la volcanología no se estudia el grado, sino que es una especialidad. ¿A qué nos dedicamos? La mayoría se dedica a monitoreo de volcanes. Esto es tratar de ver cuándo el magma asciende y prevenir a la población o dar a las autoridades, ¿no es cierto?, la señal de alarma. Este es el oficio más común de un volcanólogo, ¿sí? Son como estaciones meteorológicas que se ponen al lado de un volcán, pero en realidad no miden el estado del tiempo, sino que miden el comportamiento del volcán. Van viendo las deformaciones, la temperatura, la composición de los gases, y con todas esas variables determinan cuando viene una erupción. Otro grupo de volcanólogos, a los cuales yo pertenezco, nos dedicamos a la paleovolcanología. O sea, vemos qué hicieron los volcanes en el pasado. Sería una especie de volcanología forense. Nos dan el cuerpo y tratamos de ver cómo fue la erupción. Nos dan las rocas y tratamos de ver cómo fueron las erupciones, tal cual hace un forense. Un tema de mucho desarrollo en la actualidad y en la cual en los países andinos tenemos que prestar especial atención es en cuanto a exploración geotérmica, ¿sí? La exploración geotérmica requiere conocimientos básicos, ¿no es cierto?, de volcanología. Primero tenemos creo que todos sabemos, ¿no es cierto?, lo que es la energía geotérmica, pero es una de las alternativas, una de las energías limpias que se pueden usar, ¿no es cierto?, sobre todo para la producción de electricidad. Encontrar lugares donde producir esta energía es uno de los trabajos que hacemos los volcanólogos. Otra es prospección de materiales, fundamentalmente plata, cobre, oro y petróleo y gas. Esto tiene mucho desarrollo en nuestro país. Mucho del gas que sale por nuestras hornallas viene de terrenos volcánicos que han requerido mucho estudio de volcanología previo, ¿cierto? Primero para encontrarlos y luego para sacarlos. Reconstrucciones geológicas en general, cada vez que queremos ver cómo se separaron los continentes, etcétera, siempre se necesita que un volcanólogo opine. Y otro tema muy importante en las últimas décadas ha sido la interpretación, ¿no es cierto?, de paisaje y manejo de recursos. Hay muchos volcanólogos que trabajan asesorando en zonas de reservas provinciales, nacionales, en parques nacionales, sobre cómo interpretar el paisaje, al menos en lo que a volcanes se refiere. ¿Qué herramientas usamos? Muy simple, la verdad es que no tenemos demasiados requerimientos tecnológicos, ¿sí?, de última generación. Una notebook, martillos, brújulas, GPS, imágenes satelitales, unas botas y una carpa, y con eso nos basta para hacer un montón de trabajo, ¿sí? Esto lo puse porque es muy gracioso, la verdad que a mí me da mucha gracia. Siempre vemos los astronautas
de todas las misiones a Apolo, ¿no es cierto?, con el uniforme blanco, con el traje espacial blanco inmaculado. Bueno, este fue el Apolo 17, la última misión lunar que llevó un geólogo, ¿sí? Smith se llamaba el geólogo, lo llevó a la Luna para sacar muestras de las rocas lunares, ¿sí? Fíjense el traje del tipo, está totalmente sucio y cubierto de polvo. Bueno, es muy común en los geólogos, ¿sí? El aseo durante el trabajo en el campo no es nuestro fuerte. Y acá lo vemos en acción. Este es un video que se filmaron, digamos, Smith y el otro colega que le ayudó a colectar las muestras. No estoy seguro que escuchen el sonido, pero están cantando, ¿sí? Están cantando mientras llevan una bolsa en la mano, un martillo, y se ponen a recoger rocas, ¿sí? O sea, cuando vemos científicos que trabajan en geología, no siempre es el científico de laboratorio con guardapolvo que vemos, sino que son bastante desconstructurados los geólogos, ¿sí? Fíjense saltando el tipo ahí en el medio de la luna. Bueno, y este trabajo rápidamente no es un trabajo individual mío, como siempre en la ciencia, los trabajos ya no son individuales. Toda esta gente que figura en estas fotos es gente que colaboró y colabora conmigo de una u otra manera para ir conociendo un poquito mejor, cada día mejor, nuestros volcanes, ¿sí? Y eso fue todo. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Iván, muy esclarecedora y muy interesante tu charla. Le vamos a pedir a los participantes que el que quiera hacer preguntas, que por favor la haga por chat. Tenemos algunos saludos, Silvio Casadio, bueno, que saludan te saludan a vos, Iván, y al público en general. Y hay una pregunta que dice que el calentamiento global, ¿qué incidencia tiene en la actividad volcánica? Bueno, la actividad volcánica modifica el clima bastante, digamos, ¿sí? Tenemos registros, sobre todo, son registros que se toman tanto en el Polo Norte como en el Polo Sur, en los hielos, donde vemos niveles, ¿no es cierto?, dentro de los hielos esos de los últimos miles de años, donde hay cantidades, sobre todo, de azufre y derivados del dióxido de carbono depositados dentro de esos niveles, que coincide con cambios climáticos en Europa, por ejemplo. Esa es una de las especialidades de la volcanología, ¿no es cierto? El tratar de ver cómo han impactado las erupciones en los cambios climáticos. Por ejemplo, la erupción 1891, la erupción 1994 del Pinatubo modificó casi 1 grado la media anual de todo el planeta, ¿no es cierto? O sea, bajó la temperatura casi 1 grado, ¿sí? O sea, y fue una erupción que tuvo un BEI 6, 7, digamos. No sabemos qué pasa con una gran erupción, las que se acuerdan el índice de volcanología que va de 0 a 8 para ver la explosividad de un volcán. Cuando hay una erupción de tipo 8, todavía no la hemos vivido muy recientemente, y no sabemos, pero debe modificar drásticamente el clima del planeta, ¿sí? Hay muchísima gente trabajando, sobre todo historiadores, antropólogos, arqueólogos y geólogos, volcanólogos, que trabajan en cómo afectó en los inicios de la humanidad las grandes erupciones. Y tenemos un montón de registros, digamos, de que ha habido cambios dramáticos, ¿sí? En algunas ocasiones casi se extinguió la especie humana, digamos, pero logró sobrevivir a la erupción, logró sobrevivir al clima, al hambre, a la falta de alimentos, y bueno, pero todavía en los últimos siglos, por suerte, no hemos experimentado estos cambios globales tan significativos, ¿sí? Bueno, hay otra pregunta. Silvana Márquez, muy buena la charla. Dice, el Morro en la provincia de San Luis. A ver, ¿es de la misma época de Pocho? Bueno, hay un problemita con las edades, ¿sí? Todo el complejo del Morro y la Carolina de San Luis es idéntico al de Pocho, o sea, como geólogo yo los pongo como hermanos prácticamente, y debieran haber ocurrido en el mismo tiempo, pero bueno, es muy difícil saber cuándo ocurren las erupciones porque recurrimos a métodos que no son del todo... no son del todo exactos, ¿sí? O sea, tratamos de tener una aproximación a la edad de las rocas
utilizando lo que se denominan isótopos radioactivos, ¿sí? Sabemos el periodo de decaimiento que tienen cada uno de esos isótopos. Entonces, cuando una roca volcánica se enfría, es como que se activa un reloj radioactivo y empieza a correr, empieza tic tac, a acumular el tiempo que luego podemos medir en el laboratorio. O sea, es como si agarráramos ese reloj y viéramos cuánto tiempo transcurrió, como un cronómetro, ¿sí? Bueno, la tecnología va avanzando, década a década se logran avances en precisión de estas edades, y lo que les decía, por ejemplo, que la edad de Pocho tiene entre 4 y 7 millones, está basado en edades que se obtuvieron en la década del 80 en laboratorios nacionales, ¿sí? Probablemente si pusiéramos de nuevo o tratáramos de hacer la edad de estas rocas y con la tecnología actual, podríamos tener sorpresas, digamos, en que hayan sido bastante más recientes. A este respecto, el Morro, por ejemplo, tiene una edad nueva, reciente, de 1 millón de años, ¿sí? O menos, por lo cual quizás Pocho pueda tener una edad equivalente, ¿sí? Bueno, Guillermo Goldes dice, hola, tengo pregunta para Iván, es sobre las Sierras Chicas, habló de volcanismo cretácico, perdón, pero en esa época no existían aún las sierras como tales, ¿es así? Sí, por eso les mostraba la diapositiva esa con esa gran grieta, ¿no es cierto? Porque la configuración del paisaje de Córdoba era totalmente distinto. Era una llanura, ¿no es cierto?, muy extensa, de color muy rojo, bastante desértica, ¿sí? Como los climas africanos hoy en día, donde había erupciones a lo largo de una línea norte-sur que luego fueron las sierras de Córdoba, pero tal cual dice Guillermo, no, todavía no existían las sierras, como las vemos hoy, digamos, ¿sí? Canela Rondinoni, Iván, quisiera preguntarte, los volcanes no hacen combustión, ¿verdad? ¿Es por eso que no largan humo? ¿Es así? Hacen combustión cuando tocan materia orgánica, o sea, cuando toca una lava, un árbol, el árbol entra en combustión. Lo mismo pasa cuando agarra un cuerpo humano, todo el cuerpo humano entra en combustión, pero si no hay un elemento orgánico, no. Claro, claro que es así. Entonces lo que vemos no es humo, sino que son gases y partículas sólidas. Muy buena la observación. Pregunta Mevalab, ¿cuándo se extinguió el último volcán en Córdoba y dónde está? En la Pampa de Pocho, y con las edades que tenemos, hace 4 millones de años. Bueno, si no hay más preguntas, agradecen los participantes sus preguntas. Está con nosotros también el director de Divulgación y Enseñanza de las Ciencias, Javier Martín. Y bueno, para cerrar, agradecemos a todo el público presente su participación y los esperamos en la próxima charla. Bueno, gracias a todos ustedes, che. Bueno, muchas gracias, Iván. Gracias a todos por participar.